Hermanos, la palabra tentado en la Biblia también significa ser probado. Entonces a veces la encontraremos de un momento, de un modo o de otro. Así que cuando hablamos de ser tentado o de tentación, hay que tomar en cuenta que nos estamos refiriendo quizás a uno de estos términos, como nosotros lo vemos cuando se refiere a los creyentes y estamos en tentaciones o estamos en pruebas, dificultades en la vida cristiana. Ahí lo dice otra vez el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Entonces, esto lo aclaramos, hermano, porque a veces decimos: mira cómo Dios está castigando a esa persona. No, quizás es una prueba que el Señor le está poniendo. Y han preguntado algunos: ¿y cómo puedo saber si es que Dios me está castigando o me está probando? Bueno, cuando tú tienes una relación íntima con el Señor, en su palabra, tú oras a Él y tú pasas un tiempo con Él, ten por cierto que el Señor te está probando. Cuando tú andas alejado de Dios y dejas la Biblia por ahí tirada y no te pones a orar ni siquiera un instante, Él te está jalando las orejas porque te está castigando, te está probando para que tú entonces entiendas que Dios es el que está haciendo el trabajo. Pero la tentación, hermano, no viene de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante. Debemos nosotros como creyentes entender que las pruebas no son malas en nuestra vida. Dice el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos probados, no es algo que nos debe de asustar, tampoco nos debe de desanimar. Porque, hermano, mira, usted pudiera decir: pero ¿cómo puedo estar gozoso pasando por una prueba? ¿Cómo puedo estar gozoso si no tengo suficiente dinero para poder cubrir mis gastos? ¿Cómo puedo estar gozoso si tengo una enfermedad la cual me está atormentando? Bueno, la Escritura está diciendo, hermano, que debe ser gozo el que nosotros debemos pasar las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque sin pruebas el creyente no puede crecer. Sin pruebas el creyente no puede crecer en la fe, no puede madurar, no puede ser esa clase de hombre y de mujer que Dios quiere que seamos. Así es que, hermano, no te asustes cuando estás pasando por pruebas. Por eso la Escritura dice que es bendecido el que soporta la tentación y resiste la prueba, porque entonces el Señor le dará esa corona de vida. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús fue tentado. Allá en Hebreos capítulo 4 versículo 15, nosotros podemos leer un poquito más atrás. El siguiente libro, allí dice el 4 versículo 15. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice así la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué, hermanos? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la diferencia, hermano, aunque nuestro Señor Jesucristo a su corta edad fue tentado en todo lo que tú puedas pensar que un hombre pueda ser tentado, Él fue tentado. Pero la Escritura nos está diciendo, hermano, que Él no cedió ante la tentación, aunque Él estuvo en medio de pecadores, aunque Él estuvo en medio, dice la Escritura, tocando leprosos, tocando allí mujeres que eran de la vida alegre, como aquella mujer que le lavaba sus pies con sus cabellos y perfume, una mujer pecadora, dice la Escritura. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca tuvo pecado, pero Él fue tentado en todo. Nosotros como hijos de Dios somos tentados mucho más de lo que creemos. Por eso ten mucho cuidado por donde caminas. Hermano, no camines muy cerquita de lo que es el resbaladero. No camines muy cerquita de lo que es el abismo, porque ahí está Satanás, el cual está tentando a todo creyente. Por eso tenemos que entender, hermanos, que la tentación viene a cada creyente, así como vino a nuestro Señor Jesucristo. Por la pura misericordia de Dios nos mantenemos bien de pie, porque nosotros todos diariamente somos tentados.
por una cosa, por lo que sea, quizás por la carne, a lo mejor por la vista, a lo mejor por el oído, por lo que sea, pero por la pura gracia de Dios, por su misericordia, seguimos de pie, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y Él nos sostiene. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente a la tentación? ¿Cómo debe de reaccionar? ¿Cómo debe de pensar acerca de eso? Bueno, queremos ver hoy 3 principios que debemos de tener presentes en cómo enfrentar la tentación. Número 1, debemos reconocer que vamos a ser tentados. Alguien decía, yo puedo ir a la playa y puedo estar allí donde están todas las pocas tiradas y mira, pues yo estoy bien, soy muy espiritual. Entonces yo he dicho, esta persona a lo mejor está enfermo, a lo mejor es del otro bando, a lo mejor es mentiroso. Porque hermano, si hablamos de lo que es sexualmente, todos somos tentados. Todos, y no solamente los hombres, también las mujeres. Vamos a ver allí, tenemos que reconocer que vamos a ser tentados. Dice el versículo 13, la primera parte. Dice, cuando alguno es tentado. La Biblia no dice si alguna vez pudiera ser tentado. No, ya está dando por sentado, hermano, que usted y yo un día vamos a ser tentados. Y debemos de estar preparados porque el día viene. El día vendrá cuando en realidad vendrá la tentación a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Depende, hermano, lo que nosotros debemos de aprender de esta mensaje, de esta carta que escribe Santiago, para saber qué vamos a hacer. Las tentaciones están a la vuelta de la esquina, y más en este tiempo, hermano, donde hay tanta inmoralidad, donde hay tanto pecado, y usted y yo estamos en medio de todo eso, y el pecado está a la vuelta de la esquina. La tentación está allí, en la tienda, en el restaurante, en todas partes. Satanás mete el mal pensamiento y mete esa tentación, más que nada de los creyentes. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 3. Leemos la tentación que le vino al Señor Jesucristo. Lucas 4, 1 al 3 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten esas palabras, dice que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Aunque Él era 100% Dios, era 100% hombre, y Él necesitaba conexión con el Padre para poder estar lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Escuche, hermanos, el diablo sabía que Jesús estaba débil, 40 años sin dormir, 40 días. 40 días sin comer. Entonces dice que tenía hambre, quería comer algo. Y entonces viene Satanás a decirle, pues si eres en verdad lo que dices, pues ahí está la piedra, conviértela en pan y te la comes. Estaba tratando de que Jesús obedeciera la voz de Satanás, pero él le contesta con una respuesta, la cual es la clave para todo. El versículo 4, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, lo que tú y yo necesitamos para soportar la tentación es la palabra de Dios. Escrito está. Lo que usted y yo necesitamos para tener victoria en este mundo perverso de pecado no son ya tantas pláticas de algún psicólogo, no son tantas pláticas de algún trabajador social. Lo que tú y yo necesitamos recordar, esta palabra que dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo pensaba, está débil, pero Jesús, hermano, estaba fuerte. ¿Sabes por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y él tenía la palabra bendita que estaba a su boca. Y él dijo, escrito está. Escuche, hermano, hermana, cuando usted sienta tentación y va a venir la tentación, él va a tentarle con lo que más usted batalla. Con lo que más batalla. Cualquiera que sea el pecado en el que usted tiene más pelea, entonces Satanás va a decir, mira, aquí está. ¿Qué vas a hacer?
Déjame decirte, hermanos, que Él tienta con el mundo, Él tienta con la carne, Él tienta con el pecado. Pero también quiero decirte que hay un arma poderosa contra el cual Satanás no puede pelear. Esa es la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es poderosa, pero no es poderosa cuando tú la tienes ahí así nada más. La palabra de Dios es poderosa cuando tú la lees, cuando tú la aprendes, cuando tú la meditas, cuando tú la pones por obra y decides obedecer y puedes decir, ¿sabes qué, maldito? Escrito está. Y dice así la Biblia de esta manera. Escuche, esta arma poderosa contra el diablo. Y dice así, si leemos los otros versículos, el malvado sigue tentando al Señor. Pero la misma respuesta, escrito está. Oh, yo te daría todos los reinos del mundo si tú me adorares de rodillas. Y dijo, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios, al Dios. Y escrito está. Y él le contestó allí. Si usted ve en el capítulo 4, sigue diciendo cómo el Señor le contesta siempre con lo que es la palabra de Dios. Escuche con atención. La Biblia te aparta del pecado, pero el pecado te aparta de la Biblia. Es sencillo. Una vez que nosotros bajamos nuestra guardia y cedemos a la tentación de Satanás, estamos derrotados. Por eso necesita pararse firme y decir, Señor, en este día no dejo pasar mis 5 capítulos de la Biblia. En este día no dejo pasar mi tiempo de oración contigo. Hermano, de acuerdo como usted trabaje, pero si usted tiene tiempo, lea más, ore más, enfóquese más en la Escritura, porque la Biblia nos dice, hermano, que la palabra de Dios es la que aleja a Satanás. Cuando le decimos, Satanás, escrito está. No te olvides de esa frase que estamos viendo, porque más adelante vamos a ver la falta de la práctica de ella. En un final vamos a finalizar con esta precisamente. Tú puedes vencer la tentación o puedes ser vencido, dependiendo de cuánto tiempo pasas en tu lectura diaria de la palabra de Dios, o dependiendo cuánto tiempo pasas en oración con el Señor. Acuérdate que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, pero Él iba lleno del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo, hermano, no se trata simplemente de poder decir, Señor, lléname del Espíritu Santo. No, hermano, se trata de un tiempo hermoso con el Señor y apartarte de la maldad, vivir en santidad. La única manera, hermano, que esta botella puede entrarle más agua es si nosotros la vaciamos. Así es que lo que nos falta es vaciar nuestra basura y llenarla con el agua pura del Espíritu Santo. Entonces nosotros vimos, hermano, debemos reconocer que vamos a ser tentados. Número 2, debemos reconocer que la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios, como algunos piensan. Es que pues Dios, bueno, ¿por qué te digo esto? Porque mira, en el modelo de la oración del Sermón del Monte, hay una palabra que dice ahí el Señor, la palabra del Señor Jesús dijo, no nos metas en tentación. Entonces, personas piensan que Dios, hermano, tiene ese deseo de meternos en tentación. No, no es así. Porque si fuese así, entonces Él perdía su santidad. ¿Acuerdas que vimos en ese versículo que dice que Él no es tentado por el mal? Ni tampoco tienta. Bueno, ahí está, vamos a leerlo. Vamos a ver, está en Santiago y el capítulo 1, versículo 3, que es el final de lo que leímos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, hermano, eso es lo que escribió el Señor. Es algo que está en la oración modelo para que nosotros nos alejemos de las tentaciones. Ahora, esto es contrario a la voluntad de Dios, como estamos viendo, para con nosotros, porque Él no quiere que nos enredemos en el pecado. Por el contrario, Él quiere que busquemos su santidad. Él quiere que cada día nosotros vivamos bajo su voluntad, que nosotros tengamos un corazón puro, que tengamos un espíritu en el cual le obedecemos a su palabra. Dios quiere que seamos puros, santos, porque Él es santo 3 veces y por eso dice, así como yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos. Así es que usted no vaya pensando que Dios es el que le va a tentar. No, no es Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2, nos dice que el creyente no es tentado por Dios, pero sí es probado. Esa es la diferencia, es probado.
Génesis 22, 1 al 2. Estamos ahí, hermanos. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta, hermanos, es una gran prueba. Dios, hermanos, imagínense, esta es la promesa que Dios le dio en este hijo, para que entonces su gente sería como multitudes, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y el Señor un día vino y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Yo quiero que tú me des a tu hijo, y yo quiero que tú lo lleves al monte y lo sacrifiques y lo quemes en holocausto, porque lo que quiere decir: ofrécemelo a mí. Porque en esos tiempos el Señor recibía sacrificios de olor fragante, pero Él especificaba siempre: debe ser una ternera de tal edad, debe ser un corderito de esta edad. Dice: porque cuando la grosura asciende hacia arriba, para mí es un olor fragante. Pero ofréceme a tu hijo, yo lo quiero en holocausto. Es una prueba muy grande. Imagínese, hermana, que le pidieran a su hijo para poder ser sacrificado por alguien más. Esto es una ilustración de lo que hizo Jesucristo después. Porque el mismo Jehová está hablando con Abraham, pero él sacrificó a su hijo después. De verdad. Es que nuestro Dios no es simplemente una persona que juega con nosotros, es alguien que sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Abraham? ¿Qué vas a hacer? Dios te está pidiendo eso. Mira, el Señor, hermano, le llama a este hombre el padre de la fe. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Por eso se le llama el padre de la fe, porque él obedeció a Dios ciegamente. Y nosotros tenemos, hermanos, que tener ese espíritu para que nosotros podamos vencer la prueba, venzamos la tentación. Hay que obedecer a Dios. Obedeces más a tu patrón que a Dios mismo. Es que mi patrón me dijo, es que me dijeron que si no voy me van a correr. ¿Y si Dios te pide algo? No, Dios entiende. No, Dios no entiende. Mira estas cosas que están pasando ahí. ¿Quién aquí tiene un hijo único? Tenemos el hermano allá. Tenemos la hermana que tiene aquí. ¿Qué les parece que el Señor se los pidiera para desaparecerlos? No, ¿cuándo vamos a hacer eso? Pero no lo comprendemos hasta que vemos el amor de Dios tan grande. Como Él dice que Él no escatimó a su único hijo, sino que lo soltó para sacrificarlo por nosotros. Es lo que estaba pasando aquí. Claro, cuando Abraham vio la fe, cuando Dios vio la fe de Abraham, dijo: voltea para allá, ya está el cordero, mira, ya está el cordero. Le digo a ustedes, hermano, que tienen un hijo único: si el Señor le dijera: dame a tu hijo para desaparecerlo, no se lo darías. Pero si tienes fe, va a decir: aquí está. Es más, este guerroso que tengo aquí. Pero si usted obedece, hermano, si usted obedece con fe, el Señor sabe cómo arreglar las cosas. Abraham estaba a punto de dejarle caer el cuchillo y dijo: mira, espera. Voltea para atrás. Ahí estaba el carnero gordo atorado en las varas allí. Ese es el que me vas a sacrificar. Y así el Señor libró a Abraham y a su hijo. Y esto después dice, hermano, aquí mismo en Santiago más adelante, que es esa fe, esas obras que hizo él, lo que asignó fue lo que le fue contado por justicia, porque él creyó primeramente y después iba a hacer sus obras. La gente piensa, hermano, que la salvación puede recibirla por sus obras, sin entender que es la fe primero y después las obras. Dios prueba, pero nunca tienta a nadie. Así que no vayamos echando la culpa a Dios que Él nos tiente, hermanos. Él nos prueba. Santiago 1:14 dice ahí donde estamos: sino que cada uno es tentado cuando de su propia
Concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está la palabra clave. ¿Qué es lo que trae la tentación? Esa es la concupiscencia, la cual todos nosotros la tenemos vigente, tanto hombres como mujeres, hasta niños y jovencitos. Esto es algo que está en la sangre, lo que es la concupiscencia, y eso es lo que causa la tentación en la persona. Así es que de nuestra propia concupiscencia dice, y de allí el malvado diablo sigue entonces hilando hasta que te lleva a lo que es la derrota, la perdición, pero comenzando con lo que es esa palabra que estamos viendo allí. Entonces el diablo es el enemigo de Dios y es el que maquina la destrucción de la humanidad. Por eso vamos a revisarlo en el siguiente punto que vamos a ver. Número 1, debemos reconocer que vamos a ser tentados. Debemos reconocer que la tentación no viene de Dios. Ahora, número 3, debemos de evitar la tentación. Debemos de evitar ser tentados. Ese es entonces lo que nosotros debemos de trabajar en ello. Versículo 15, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa, hermanos? Da luz la muerte. Santiago nos explica la derrota del cristiano con una ilustración, y esa ilustración es el embarazo, el proceso del embarazo. Entonces, así como sucede durante 9 meses, así sucede lo que es la caída de lo que es el creyente, que es derrotado, porque se deja llevar por la tentación que es generada por la concupiscencia. ¿Dónde comienza todo? ¿En la qué? En la concupiscencia. Entonces vamos a ver este proceso. La concupiscencia son los malos deseos sexuales que salen del pensamiento, sea de un hombre o de una mujer. Esta es la concupiscencia, los deseos que hay. Mientras estamos en este mundo, existe en cada persona. Por eso no conviene que un hombre y una mujer pasen mucho tiempo juntos. Por eso no conviene que un joven invite a una señorita y la traiga en su carro, porque tarde o temprano la concupiscencia entonces va a ser su trabajo y van a caer en pecado. Los jóvenes piensan de que uno es exagerado cuando le dice: no salgas con esa muchacha solas, lleva a alguien que te acompañe y lleva a alguien que esté cuerdo. No llevas a alguien que lo puedes embabucar con unos chips, lleva a alguien que va a cuidar, alguien que va a evitar que tú salgas con esa concupiscencia y caigas en pecado. Y después dices atraído y seducido. El que un hombre mire a una mujer en la calle, hermano, mal vestida y todo eso, no hay problema. El punto es cuando se le comienza a meter en la mente y entonces es seducido. Y ahí comienza ya a hacer imaginación y andar pensando cosas que no debe de hacer. El pecado, hermano, se desarrolla cuando es atraído y luego es seducido. Por eso cuando el hombre casado mira a una mujer medio provocativa, no debe ponerle atención. No debe andar provocando para poder verla otra vez, y vaya a la tienda y anda con su esposa malvadamente, le dice: voy a buscar otra cosa por acá, pero lo que está buscando es otra vez estar viendo a esa mujer provocativa, porque la concupiscencia está dando fruto. Dice: la concupiscencia concibe. Enseguida la concupiscencia concibe, es decir, engendró una mente, una idea de maldad que lleva al hombre o a la mujer a provocar un encuentro con la persona, a comenzar a tener una plática, a comenzar a tener alguna relación, y van alimentando lo que es la tentación. Hay hombres y mujeres que se ciegan apasionadamente. Cuando encuentran una persona que les pone atención, son capaces de hacer cosas que no pensaría que se pudieran hacer. Se ciegan. Es que parece que me equivoqué, esta es. Y se ve mucho en esas personas de Hollywood donde dice: por fin encontré el amor. Lo dijeron hace 10 veces con otros allá. Por fin, otra vez, ahora sí el amor de mi vida llegó aquí. Hermano, si usted es un creyente, usted tiene una esposa, ese es el amor de su vida. Nadie más. Pero mira, este pecado, después dice que da luz el pecado. Una vez que ha concebido, ¿qué pasa? Da luz al pecado.
Este pecado nos habla de fornicación entre dos muchachos que no están casados, pero que andan jugando con ese pecado. O está hablando acerca del adulterio, donde uno de los cónyuges está casado, pero está cometiendo ese pecado. Entonces la concupiscencia poco a poco lleva lo que es la decisión de entonces meterse, concibe después, y después da luz el pecado. Y después tú encuentras la pasión tan grande entre una pareja que se pasean por la calle sin importarles que diga la gente, y están a la luz del propio día haciendo sus cosas que no deben de hacer. Esto es lo que está diciendo el proceso de lo que es la tentación que va a llevar a la perdición. Y después dice que esa pasión que ha generado este pecado puede llevar a las personas hasta exhibirse, porque ha dado a luz el pecado. Y ciertamente ningún embarazo se queda para siempre. Se tiene que saber. Entonces puede decir, pues estoy embarazada. Hay unas que se amarran, hermano, hasta sábanas y todo el asunto, y su mamá las ve y se vomitan y todo. No tengo nada, ese es el clima. Y tienen 8 meses de embarazada, pero finalmente tiene que dar a luz, y se conoce el pecado. Pero mira, existe todavía una cosa allí. El resultado final, el número 5, una vez consumado el pecado, produce muerte. Produce muerte. Todo este proceso pudiera haberse evitado. ¿Sabes cuándo, hermano? Cuando la concupiscencia metió la tentación. Tenía que haberse evitado. Tenía que haberse dicho, joven, cuando alguien te anda metiendo tentación, te dice, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Yo soy cristiano, sirvo a Dios, no me importa. Pero eres gallina, ¿qué importa que digan gallina y no te digan que un día te moriste de sida? Pero esto sucede, hermano, muy a menudo en familiares nuestros, sucede en gente que uno conoce en los vecindarios, sucede en personas que están en nuestra iglesia. Uno quisiera meterse en su cabeza cuando está uno viendo el peligro, lo que va a pasar, y poder decirles, apártate de esa maldad porque te va a ir mal, te va a ocasionar muerte. Pero ¿sabes qué, hermano? Los hermanos, los amigos, los familiares no entienden razones, están metidos en ese deseo y van a proseguir hacia adelante hasta que entiendan, hermano, el resultado es muerte. Rápidamente te voy a personificar este proceso en una historia de la Biblia que no debería haber terminado de la manera que terminó. En 2 de Samuel capítulo 11, y voy a tratar de explicarte rápidamente, es el mismo proceso. 2 de Samuel capítulo 11, y vamos a leer versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 11. Leo. Sígame con su vista. El pasaje es algo larguito, yo lo voy a leer todo rápidamente. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y mira el 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey
rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército y los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Observa el orden que nosotros vimos allá en Santiago, lo que está pasando en un hombre que tiene concupiscencia, pero que pudo haber parado allí, sino que siguió descendiendo los escalones hasta caer en lo peor, que es la muerte. Mire, dice que David fue tentado, no fue a la guerra. Él sabía que tenía que estar en la guerra, pero dice: esta vez me voy a quedar en la casa. Así es que no fue a la guerra. Segundo lugar, viene la concupiscencia. Miró a una mujer que se bañaba a la luz del día. Y la palabra, cuando dice que era muy hermosa, quiere decir que él comenzó a tener pensamientos, comenzó a tener algo atractivo acerca de la mujer. Enseguida, el número 3 es atraído y seducido, porque comenzó a imaginar en su mente: oh, si yo tuviera esa mujer, es hermosa, soy el rey. Y Satanás comenzó a meterle los pensamientos: tú eres el dueño de todo, puedes tener todo lo que quieras. Entonces él fue atraído y fue seducido. Después de esto, la concupiscencia concibe. Es decir, él comenzó a maquinar: ¿cómo puedo hacer para poder tener esa mujer? Porque ya su sentimiento, su cerebro estaba cautivado. Y entonces dice que él estaba propiciando cómo puedo tener un encuentro con ella. Luego entonces dice que dio luz al pecado. Entonces David trajo a Betsabé a su casa y se durmió con ella a la luz del día. Todo el mundo sabía que ella estaba arrebatándole la mujer a uno de sus mismos siervos. Entonces, a la luz del día. Y luego dice que concibió un hijo. Y esto cegó más el entendimiento de este hombre, porque por un tiempo disfrutaron de tener un hijo entre ellos dos. Y él pensó: a esta edad que tengo, tener un hijo. Y él entonces se alegró en aquel tiempo. Pero así como lo explica Santiago en su epístola, el producto final es muy doloroso. Es la muerte. Una vez consumado el pecado, produce muerte. David trató de obligar al marido para que él fuese y se durmiese con su esposa para cubrir su pecado. Lo intentó varias veces, pero Urías le dio una tremenda lección. ¿Cómo piensas que yo voy a ir a dormir con mi esposa sabiendo que el arca de Dios está en pelea? ¿Cómo puedo dormir con mi esposa sabiendo que el pueblo está defendiéndonos? Dice: no sea así. Y hasta le dio una lección a él, como diciendo: tú debías de estar allá. Y como no lo pudo obligar a dormirse con su esposa, vino la maquinación: hay que matarlo, porque yo amo a esa mujer, yo quiero estar con ella. Así es que lo que queda nomás es que sea viuda. Y viuda es libre. Así es que entonces Urías fue muerto en la batalla por orden del rey a quien él servía. La pasión ciega la mente de una persona, como yo le dije, hasta el grado de cometer las más viles atrocidades. Escuche, y esto lo digo con mucho respeto para quien sea, pero existen hombres y mujeres que han dejado sus esposas y sus hijos abandonados por irse con otra persona, porque están ciegos.
apasionados. Y no saben que eso produce la muerte. ¿Recuerdas que leímos que Betsabé concibió y dio a luz un hijo? Este niño nació y fue un poco de tiempo alegría para aquellos, pero murió. Capítulo 12, versículo 15, dice allí, aquí comienza la muerte. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿qué pasa? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí. Entonces aquí viene la primera fruto de muerte, el niño por el cual ellos habían cometido ese pecado, pues murió. El que te mete la tentación es el diablo. Y el diablo es astuto, es malvado y es despiadado. Él nunca te dice cuánto te va a costar un momento de placer que tú puedes tener. Él no te dice hasta qué lodo te va a meter, hasta el día que te cobra, hasta el día que comienza Él a decir: me debes tanto, yo te permití, te dije que disfrutaras eso, te di para que tú vivieras feliz en este mundo, pero ahora comienza a cobrar. Y el primer precio, el primer cobro del precio es que ese niño murió. Y dice que David pasó la noche allí llorando porque él amaba a ese niño como cualquier niño que nace de nosotros. Ponte a pensar en cuánto dolor produce una traición. Cuánta soledad tienen que soportar los que están alrededor de las gentes inocentes. Avanzamos y allá la vida de toda la familia de David se destruyó porque el fruto es muerte. Hombres casados, no vale seguir la pena, no vale la pena andar en ninguna aventura. No vale la pena. Si usted tiene una esposa, usted sea feliz con su esposa. Si tiene hijos, sea feliz con sus hijos. Pero usted no arriesgue un matrimonio, una familia, por causa de un pasatiempo temporal, por causa de una aventura que simplemente se va a acabar. Usted debe aprender a ser fiel y feliz con su familia, porque no vale la pena nada, porque el fruto final es muerte. Si usted tiene su familia, diviértase con ella, acaríciela todo lo que quiera, es suya. Nadie se lo va a impedir. No te enredes con la mujer ajena porque produce muerte. Pero ¿sabes por qué pasó todo eso? Porque él no recordó, escrito está. ¿A dónde está ahí? ¿En el capítulo 12? Natán llegó allí. Y el versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no recordaste? Escrito está. Cuando tú comenzaste con la concupiscencia, tú tenías que decir: escrito está. Yo soy un hombre fiel, tengo mi esposa, soy fiel a ella, no necesito buscar a nadie más. Escrito está, porque la escritura dice que el hombre sea de un solo matrimonio, que tenga una esposa y no ande jugando por allí con las demás. Escrito está. Pero sabes, todo fue porque no tomó en cuenta la palabra de Dios. Por eso la sentencia dice allí 14: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nació, que te ha nacido, ciertamente morirá. Y luego después le dicen que por esa causa la muerte no se apartará más de su casa, a la espada. Simplemente un consejo, hermanos. Usted que está con su esposa ahí, usted abrácela, tome sus manos y dile: ¿sabes qué, mi amorcito? Yo jamás te voy a traicionar. Yo voy a serte fiel a ti.
¿Tendremos problemas? Claro que sí. Pero yo me comprometo contigo y ante Dios que yo voy a voltear solamente hacia ti. Y cuando se me aparezca alguna descocada por ahí, me pongo eso que llevan los machos aquí que nomás ven para el frente. Hagan una promesa. Y hermano, si usted quizás tiene usted en un segundo matrimonio, comience. No estamos diciendo y tampoco queremos hacer mal, sentir mal a nadie que a lo mejor tuvo alguna situación en la que su matrimonio no siguió, pero hoy eres creyente, eres cristiano. Tú ama a esa persona que tienes hoy, hazle promesa y dile: yo nunca te voy a traicionar, siempre serás la única mujer de mi vida, nunca más volveré a mirar hacia a nadie más, porque yo te amo y no puedo amar a nadie más. Siempre que yo le digo a mi esposa y me pregunta: ¿me extrañaste? Y yo digo: no. Y ella se pone así como, y yo digo: es porque nunca te olvidé. Y sabes que, sí. Dime más de eso. Ama a tu esposa, ame a su esposo, sean felices. No vale la pena arriesgar lo más valioso a cambio de una pasión que muchas veces es enfermiza y es asesina, que produce muerte. Si hay un sentimiento en el ser humano que se llama concupiscencia, es verdad, pero hasta ahí tiene que llegar, hasta ahí. Estamos diciendo, hermano, que nosotros somos robots, pero hasta ahí. Pensamientos sexuales provocados por la vista hacia el sexo opuesto, pero que todo quede ahí. No sigo más. Por amor a mi Señor, por amor a mi cónyuge, por amor, joven, a que un día tú te vas a matrimoniar con alguien que tú quieres que sea alguien también como tú.